Cartas bomba en España. Hemos sufrido yo pensé, todos pensamos, porque así somos, que hace que esto salió ayer la noticia y entonces, no, ayer mandaron cartas bomba, no. Desde el día 24 de noviembre, estamos a 1 de diciembre, empezaron a llegar cartas bomba, curiosamente, a los siguientes lugares. La Embajada de Ucrania en España. Una empresa fabricante de armas que le provee armas a Ucrania, que le vende armas a Ucrania. La base aérea de Torrejón de Ardoz, una base aérea de Estados Unidos en España. La empresa armamentística es Zaragoza Instalasa. Una carta al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y una carta al juez, no, son 5, a ver, la empresa, la embajada, la empresa, la embajada, la base aérea, Margarita y Pedro Sánchez. 5 cartas bomba que se han estado recibiendo en estos días y hasta ahora nos enteramos porque la policía ha hecho su trabajo silenciosamente. El trabajo de desmontaje de ETA, por ejemplo, fue un trabajo hecho más de inteligencia, por la vía de la inteligencia, que por otro lado. Porque es muy difícil enfrentar a una banda armada que no se enfrenta a ti armado, no se enfrenta a las fuerzas del orden, sino que mata concejales de municipios con tiros por la nuca, ¿no? Sin dar ni siquiera la cara. Esos son los héroes de ETA. Bueno, pero el trabajo para desmantelar a ETA, que fue encabezado por todos los gobiernos españoles, pero sobre todo por Rubalcaba, es de otro tipo. La forma en que funciona la policía no es como la policía estadounidense ni como la policía de la televisión estadounidense. Ahora, esto no deja de ser enormemente grave, enormemente grave. Este es un ejemplo de las cartas que se han estado recibiendo. Son cartas, sobres de cartón con explosivos dentro que cuando lo abres estalla. Solo estalló una de las cartas. La carta que estalló fue la que llegó a la embajada rusa. La abrió uno de los trabajadores de la embajada ucraniana, un trabajador de la embajada de Ucrania, probablemente un español que trabaja en la embajada de Ucrania, porque la mayoría de las embajadas se dotan de personal del propio país en el que están ubicadas. Solo los niveles altos, los niveles elevados son de gente del país, y esto es lógico incluso por razones económicas. Un trabajador, no tengo claro quién, abrió la carta, estalló en sus manos, pero está herido leve. Lo cual quiere decir que además no son explosivos de alta potencia, no son explosivos de alto nivel, no son explosivos de los que usan los profesionales. Alguien vino rápidamente a decirme, Putin puso las que casi Putin las estuvo haciendo ahí en su casa y luego las puso en el correo. No, mira, cuando Vladimir Vladimirovich Putin quiere matar a alguien, lo mata. O lo deja tan averiado como no tienes una idea. Tenemos el caso de que ayer hablábamos de Litvinenko, el agente de la KGB, que fue asesinado con polonio, con el proverbial té de polonio. Skripal y su hija, que fueron asesinados, se intentó asesinarlos, creo que siguen en condiciones terribles, con un agente nervioso en Londres, en donde está la catedral más bonita de Inglaterra, ahora se me olvidó el nombre, por supuesto, cerca de Bath, por 2 agentes de la inteligencia soviética, de la inteligencia rusa. Y Navalny fue intentado asesinar también con el mismo Novichok, el agente nervioso y solo se salvó gracias a que el avión en el que venía hizo un aterrizaje de emergencia para que lo atendieran. Si hubieran esperado todo el tiempo del vuelo, Navalny ya hubiera llegado muerto. Entonces no, creo sinceramente que esto lo haya hecho el gobierno ruso ni nadie. Está hecho por gente, pero cuando son tantas cartas tan juntas, me da la idea de que es un solo chiflado. No lo sé, no puedo saberlo, pero sí puedo decir que es enormemente alarmante que gente, en este caso de España, sea uno o sea un grupo, se haya tragado tanto la propaganda durante tantos años como para tomar la decisión de emprender una acción así, con la intención de lastimar, de matar a un grupo de personas, llevando
a espacios españoles la guerra de Ucrania. La enorme influencia de 16 años de propaganda o 20 años de propaganda, pero sobre todo desde 2014, los últimos 8 años, yo no la había logrado dimensionar. O sea, yo veía a Russia Today y decía, esto es aterrador. Veía yo a Elena Afinogenova, que sigue sin demandarme. Mi abogado está, ya quiero la demanda de INA. Y INA no me demanda. Liu Sibaya, todos los que han estado en Russia Today, incluido Roger Waters, incluido Jalife, incluido un montón de gente. Yo los veía y decía, esto es repelente, es repugnante, ¿no? Y luego hablaban de ovnis y hablaban de todas las conspiraciones del mundo, le dan credibilidad a todas las conspiraciones. Un conspiranoico que anda por aquí por España tenía su sección en Russia Today, no me acuerdo ahora de su nombre, ya saben que con los nombres soy así, luego me acuerdo. Pero yo no me había dado cuenta hasta qué nivel profundo había pegado la propaganda rusa como para llevar a esto, ¿no? Independientemente de que todos los días, en las secciones de la tele rusa que hoy hacemos por 7ª semana consecutiva, la gente me dice, bueno, pero ¿qué me dices de que el gobierno de Zelensky bombardeó el Donbass desde 2014? Pues difícilmente, porque Zelensky fue electo en 2019. Vamos a empezar por allí. Pero además que hay 14.000 muertos, sí, ha habido 14.000 muertos en la guerra del Donbass, de los cuales 4.000 son civiles, muertos tanto por las fuerzas del gobierno como por las fuerzas separatistas, y todos murieron los primeros 2 años de combates. Han muerto, según las cifras oficiales reconocidas, 350 civiles de 2016 hasta hoy. O sea que ese bombardeo que tú crees que existe, no existió. ¿Pero por qué nunca has ido a buscar los datos? Se ha creado la verdad de los bombardeos de 2014 y no hay forma de romperla. No hay forma de romperla. Se ha creado la versión de los nazis y ya puedes decir que la ultraderecha de Ucrania tiene solo el 2,5% de votos y que no siquiera tienen representación parlamentaria, cuando en España tenemos a Vox metido en el Parlamento. Y la gente sigue con no, pero si son nazis todos. Sí, hombre, los niños a los que han sido asesinados en Bucha también son nazis, según esto. Estas cartas bomba creo que son una revelación importante también en ese sentido. La gente se ha creído demasiado la propaganda.